En este video vamos a ver cómo hallamos la derivada de funciones que están en la forma ax a la n, funciones polinómicas de un solo término con coeficiente constante a y una potencia n. Primero que nada veremos que existe un teorema, lo vamos a demostrar aquí, que nos da la derivada cuando son de esta manera: y igual a x a la n, pues la derivada de y con respecto a x, de y de x, sería el producto de la potencia n por ese coeficiente a, en caso de que no haya ninguno presente en 1, por x a la n menos 1, la potencia restándole 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero que nada, pues tenemos, si f de x es 2x a la 5, la derivada, ¿verdad? F' de x, derivada de x, de f de x, perdón, es 5 por 2, x a la 4, 5 menos 1 sería 4, y por lo tanto, esto es 10, 5 por 2, 10, x a la 4. Vamos a ver otro ejemplo. Si g de x es 3x a la 7, pues la derivada, g' de x, sería 7 por 3, 21x a la, restándole 1 a 7, sería 6. Otro ejemplo, h de x es igual a 4x a la negativo 2, porque no tiene que ser un número entero ese exponente. De hecho puede ser una fracción, puede ser un número negativo. 4x a la negativo 2, pues la derivada, h' de x, sería negativo 2 por 4, ¿verdad? Negativo 2, el exponente por el coeficiente, negativo por 4 es negativo 8, x a la negativo 3, porque 1 menos, restarle negativo 2, restarle 1, da negativo 3. Vamos a ver ahora otros ejemplos donde a veces pues, tenemos que pasar un poquito más de trabajo, porque no están escritos de la forma ax a la n o a la variable elevado a la n. En este caso tenemos 4 dividido entre t a la 5 y tenemos que escribirlo de manera que esté de la forma ya expresada. Así es que en ese caso, bueno, déjame, antes de buscar la derivada, vamos a reescribir esto como está en el denominador t a la 5, pues lo podemos reescribir en el numerador, pero con exponente negativo. Entonces ahora, al hallar la derivada, pues negativo 5 por 4, negativo 20, t a la negativo 6, porque negativo 5 menos 1 es negativo 6. Y por regla general, si la expresión original me la dan en un formato, yo debo contestar, la respuesta final debe ser en ese mismo formato. Por lo tanto, yo debo escribirlo con exponente positivo, eso por regla general, y esto sería menos negativo 20 entre t a la 6. Poniendo esto en el denominador, el exponente cambia a positivo. Vamos entonces a ver otro ejercicio. En este caso, tengo que reescribir de nuevo, ¿verdad? Pero noten que no, el único que me interesa poner en el numerador es la expresión x a la 4. Esto viene siendo un medio el coeficiente, y entonces sería un medio x a la negativo 4. Si yo decidiera poner el 2 en el numerador, tendría que ser 2 a la negativo 1, que es lo mismo que un medio. Una vez ya lo tengo de esta manera, entonces busco la derivada, y saben que estamos usando diferentes formatos porque hay diferentes formas de escribir, ¿verdad?, la derivada. Sería negativo 4 por un medio, vamos a escribirlo así, por x a la 1 menos que negativo 4 es negativo 5. Y esto sería entonces negativo 4 por un medio, sería negativo 2.
Y finalmente, para expresarlo en el mismo formato que me lo dan, el negativo 2 queda en el numerador y x en el denominador con el exponente cambia a positivo, negativo 2 por dividido entre x a la 5. Y esa es la derivada. Vamos a hacer un último ejercicio. Bueno, penúltimo. Quedan dos. Si tengo en este caso esta expresión, 4 por raíz cuadrada de x, sí tengo la oportunidad, y así debo hacerlo si quiero usar este teorema, de escribir la raíz cuadrada de x como una potencia. Y eso sería 4 por x a la 1 medio. Y por supuesto que deben repasar cómo cambiar de forma radical a exponente racional. Sería 4x a la 1 medio, y entonces eso es v de x, pues v' de x sería entonces 1 medio por 4, x a la 1 menos que 1 medio menos 1 es 1 medio menos 2 medios, que es negativo 1 medio. También deben repasar la resta de fracciones si le da complicación eso. 4 por 1 medio es 2. Y aquí, como dije, pues debo escribirlo el resultado en el mismo formato, que quiere decir en radical. Y este 2 queda en el numerador, pero esta x a la negativo 1 medio la puedo escribir en el denominador con exponente positivo. Y el x elevado a 1 medio significa raíz cuadrada de x, así que este sería el resultado. La derivada de 4 raíz cuadrada de x sería 2 dividido entre raíz cuadrada de x. Y ahora sí, el último, tengo u es igual a raíz quinta de x a la 3. Tengo que hallar la derivada con respecto a x. Pues primero, como digo, hay que reescribir esto como una potencia, y eso sería, deben repasar esto, x elevado a la 3 quintos, 3 dividido entre 5. Esta es la forma de cambiar un radical a exponente racional. Hay muchos videos pues explicando cómo hacer esto, ¿verdad? En este punto se supone que sepan hacer eso, y ahora vamos a buscar la derivada de u de esto con respecto a la variable x. Y entonces, según el teorema, pues esto es 3 quintos por x elevado a la 1 menos que 3 quintos, vamos a escribirlo así, 3 quintos menos 1, no se nota, vamos a escribirlo mejor. Y 3 quintos menos 1 son 5 quintos, así que esto sería 3 quintos por x a la 3 quintos menos 5 quintos es negativo 2 quintos. Para expresarlo en el mismo formato que nos dan, vamos a escribir esta expresión en el denominador con exponente positivo. Importante que el 3 permanece en el numerador, el 5 en el denominador, y entonces la x a la 2 quintos en el denominador. Y ahora escribimos esta expresión en forma de radical. El 3 permanece en el numerador, el 5 en el denominador, y esto sería escrito entonces raíz quinta de x a la 2. Hay que tener cuidado que esto no parezca 5 a la 5. Déjame ver cómo lo reescribo. 5 por raíz quinta, de x al cuadrado. Y entonces este sería el resultado de la derivada de esta función. Espero que con este vídeo y estos ejemplos puedan entonces seguir haciendo los ejercicios de las derivadas.